Hoy vamos a hablar acerca de la preparación del sermón. Y usted tendrá el privilegio de preparar el sermón en 10 pasos muy sencillos y muy prácticos que usted puede desarrollar. ¿Cómo preparar su sermón? La sierva del Señor dice: concentrémonos en la tarea para poder presentar la verdad de una manera que les interese. Que dice: concentrémonos en la tarea para presentar la verdad de una forma que interese. Tomemos las porciones más interesantes de las Escrituras para presentarlas. Vayamos al punto y busquemos la forma de retener su atención e instruirlos en el camino del Señor. He allí la orientación clara de la sierva de Dios. La preparación del sermón requiere 10 pasos sencillos. El primer paso es elegir el texto bíblico. Elija el texto bíblico. En la clase pasada les decía que como resultado del estudio diario, personal de la Biblia, usted debe seleccionar el texto, apuntar el texto. Ayer hablaba con una jovencita, no estudia teología, una jovencita de un programa de estudio universitario distinto, pero me dijo: pastor, yo siento que no he hecho nada y quiero hacer muchas cosas para Dios. Creo tener el don de la predicación, pero nunca he predicado. Y le decía eso: ¿cómo empezar? El texto. El segundo paso es el propósito. Elija el propósito, tenga claro el propósito, a dónde va a apuntar, qué pretende alcanzar con ese texto, qué mensaje quiere enseñar. Ese es el propósito. Ahora, reúna los materiales. Como les dije en una clase anterior, así como lo hace el constructor, así como lo hace el carpintero, así como lo hace la ama de casa, reúne los materiales y haga el arreglo, arregle esos materiales. El cuarto paso: establezca una idea central. Tenga una idea central. ¿Qué es lo que quiere que quede en la mente de la gente? Esto es muy distinto al propósito. Todos estos pasos están más explicados en el libro, pero luego se los voy a detallar uno por uno. El quinto paso: haga el desarrollo del bosquejo. El sexto paso: vaya acomodando las ilustraciones. Acomode las ilustraciones. El séptimo paso: elabore la introducción. Realice la introducción. El octavo paso: colóquele el título. El noveno paso: haga la conclusión. Y el 10º paso: escriba el llamado, escriba la invitación. Como usted notará, los pasos para hacer un sermón no están así exactamente en orden. Note que el título es el octavo paso. El título. Porque esto los expertos enseñan que es la forma más fácil para realizar un sermón. Ahora permítanme explicar uno por uno estos pasos. ¿Cuál le dije que era el primer paso? El texto bíblico. Es la base, es la esencia de todo sermón. Un sermón sin texto bíblico es como un cuerpo sin columna vertebral.
sin esqueleto. El texto es el que sostiene el sermón. Que sea bien seleccionado, que sea el resultado de su estudio, de una experiencia personal con Dios a través de su santa palabra. Es el eje alrededor del cual debe girar el sermón. Puede ser un texto, pueden ser 2 textos, pueden ser muchos textos de diversas partes de la Biblia, o puede ser una porción más grande de la Biblia, lo que los expertos llaman una perícopa. ¿Qué es una perícopa? Es esa parte de la Escritura, generalmente sirven, algunas están bien estructuradas, donde usted encuentra con un subtítulo ese bosquejo, ese trozo que está dentro de ese subtítulo, especialmente la Biblia, la Reina Valera 1960 y otras versiones vienen con subtítulos. Esos textos que están allí en ese subtítulo es lo que los expertos en exégesis bíblica denominan una perícopa o una porción de texto. El propósito. Es decir, ¿qué pretende lograr el predicador? Determinar el propósito u objetivo específico del sermón es vital en la preparación del sermón y en la presentación del mensaje. Propósito específico. Hay básicamente 8 propósitos generales. Y permítanme mencionar, no vamos a tocar aquí los propósitos generales, pero se los voy a indicar. Uno de los propósitos generales es evangelismo, sermón evangelístico. Otro propósito es consagración, un sermón de consagración. Es un propósito general. Otro doctrinal, otro propósito de ánimo. Otro propósito ético-moral, otro propósito profético, o un propósito también que la mayoría de los libros de homilética no menciona, el propósito, un mensaje especial, una ocasión especial. Por ejemplo, tal vez usted le puede tocar la oportunidad de preparar un sermón para un funeral, un sermón para una inauguración. Y si usted llega a ser un pastor, o puede predicar un sermón también para un matrimonio. Son sermones especiales. El propósito tiene un beneficio muy particular, el propósito específico. ¿Qué beneficios tiene? En primer lugar, le recuerda que el sermón es un medio, no un fin. Le recuerda que el sermón es un medio, no un fin. En segundo, previene la negligencia en la preparación del sermón. Evita que usted sea negligente. Le ayuda a enfocarse debidamente. Tercero, obliga al predicador a depender de Dios. Recuerde, usted es un mensajero de Dios. Depende de Dios. Habla de parte de Dios. Cuarto, es una guía para la preparación del mensaje. Y quinto, motiva a la espera de fruto para la gloria de Cristo Jesús. Esos beneficios tiene el establecer un propósito. El arreglo. Como les dije, el arreglo es comparable a la obra del arquitecto, de un carpintero, de una persona que trabaja con materiales. Es cuando las partes del sermón tienen un designio común, tienen los materiales, ahora va a acomodar cada parte en su lugar. Como por ejemplo, quien hizo este salón, acomodó esos calados allí. No los puso por acá donde no tuvieran la utilidad. Los puso en un lugar para que brindaran ventilación a este salón. Es el arreglo. ¿Dónde va a colocar usted las partes? Usted tiene todos los materiales y ahora va a hacer. ¿Dónde los va a poner?
en cada parte. Un sermón con un buen arreglo causa una gran impresión. Un sermón que está bien arreglado causa una buena impresión. Pero al igual que en otros campos, un sermón desarreglado es débil y confuso. Un sermón desarreglado es débil y confuso. Tal vez tú estás predicando sermones sin mucho arreglo y oramos para que por la obra del Espíritu Santo tú puedas ser un predicador, que prediques con buen arreglo. La sierva de Dios dice, en toda la naturaleza se ve orden y simetría. El caos puede ser espantoso, pero nunca bello. Un buen arreglo hace que el sermón sea agradable. Recuerde, el orden es la primera ley del cielo. No se le ocurra presentar un sermón que tiene una introducción grande. Imagínese una persona con un cabezón y un cuerpo pequeño y unas piernas delgadas. O un sermón con unas piernas, como unas piernas de elefante, una conclusión, un llamado muy grande, con unas piernas, como unas piernas de elefante. Un cuerpo pequeño y una cabeza pequeña, defectuoso. O un sermón con una cabeza pequeña, una panzota, un cuerpón y unas piernas flaquitas. Es defectuoso. Debe haber proporcionalidad, simetría, orden. Esa es la primera ley del cielo. Y usted como predicador o como predicadora debe seguir esto. El cielo nos ayuda a ser ordenados en el arreglo del sermón. Además, la importancia que tiene el arreglo para el predicador le ayuda a recordar las partes del sermón y su importancia. En segundo lugar, le contribuye al pensamiento y al actuar lógico, razonable. Y tercero, desarrolla la habilidad para organizar y para construir sermones. Usted se volverá una experta o un experto en escribir sermones. Pero no solamente al predicador se beneficia de un buen arreglo, también los oyentes se benefician de un buen arreglo. Por ejemplo, los oyentes entienden más inteligentemente el sermón. 2, evita que el sermón sea mal comprendido. 3, facilita que la congregación siga el pensamiento del predicador. 4, hace que el mensaje sea más persuasivo. Y 5, fija mejor los pensamientos en la mente del oyente cuando hay un orden, cuando hay un buen arreglo. Hay 3 elementos esenciales para un buen arreglo. ¿Cuáles son estos elementos? En primer lugar, la unidad de todas sus partes. En segundo lugar, el orden. Y en tercer lugar, como les dije, la proporción. Usted debe saber que tiene 30 minutos no más. Usted debe balancear su sermón para que sea proporcionado al momento de presentar y predicar su sermón. Para la preparación del sermón, elija el pasaje, escriba el propósito, haga el estudio exhaustivo, descubre el punto central, incorpore el propósito y la conclusión, reúna los materiales, empiece a pensar en las ilustraciones, acomodar las ilustraciones. Siéntese y escriba el bosquejo de una sola vez. Comience luego a rellenar el bosquejo. Prepare el título, la introducción y la conclusión. El paso más importante de todos en la preparación del sermón. Prepárese usted para predicar un mensaje recibido de Dios, manteniendo la dependencia del Espíritu Santo
a través de la oración y del estudio de la palabra de Dios. ¿Amén? Ese es el paso más importante. No un sermón dependiendo o tomado de otro predicador o tomado de la internet. No, un sermón que ha recibido usted de parte de Dios, un mensaje de Dios, y que usted lo va a presentar dependiendo del Espíritu Santo y como fruto de mucha oración y de mucho estudio de la palabra de Dios. Cuarto, la idea central. Es muy importante que usted tenga una idea central y que transmita eso al momento del sermón. La idea central. ¿Qué es la idea central? Es la síntesis del sermón. Es decir, el sermón en pocas palabras. El mensaje que usted va a dejar en la mente del oyente. Es ese sermón resumido en una breve frase. La idea central es el énfasis del sermón. Cierta ocasión salió de la iglesia un hermano diácono con su esposa, y camino a su casa le pregunta a la esposa: madre, ¿tú sabes de qué predicó hoy el pastor? Y la esposa le dijo: la verdad, yo creo que ni él mismo supo de qué predicó. No tuvo una idea central. Dijo muchas cosas, pero no quedó algo claro y definido. Predicar un mensaje de Dios no es decir muchas cosas, es decir lo esencial con un mensaje definido. Hagan ese ejercicio ustedes para desarrollar. Traten de buscar, si el predicador no lo dice, la idea central. Traten ustedes sintetizar, de buscar cuál es la idea central, cuál es la esencia del mensaje. Uno no alcanza a retener en la mente todo, pero a lo menos debe retener un pensamiento, algo clave. Frecuentemente nos está pasando, especialmente con aquellos miembros que no llegaron a la iglesia y le preguntan: ¿y de qué predicó? Nos encogemos, no sabemos de qué predicó. La idea central nos revela esto. Este pensamiento dominante o idea central debe ser recalcado, debe ser enfatizado durante todo el sermón. Y la invitación o el llamado debe tener como base la idea central. Ahora pasamos al quinto paso, al desarrollo del sermón. Es decir, ahora escribir el cuerpo del sermón. Esta es la parte medular del sermón, en el cual se exponen los diferentes aspectos de la idea central. Aquí se amplía, aquí se explica lo que se anunció a través de la ilustración y se va explicando en todas las divisiones del sermón. Las divisiones del sermón son las secciones principales del desarrollo ordenado de la idea central, las cuales pueden permitir que el sermón resulte claro, lógico, hilvanado y ayuden al predicador a tratar el tema de una manera adecuada, a mirar directamente a la congregación y no estar mirando allí sus notas. Las divisiones del sermón generalmente son 3, pero no necesariamente son 3. En el ejemplo que vamos a trabajar esta noche, vamos a usar 3, pero repito, no necesariamente deben ser 3. Pueden ser 2 también, o pueden ser 4. Los expertos señalan que un sermón con 5 divisiones no es saludable. Conviene más bien hacer 2 sermones, una de 2 y otra de 3 divisiones. ¿Captan? Para que el mensaje sea mejor comprendido. Las divisiones, además del sermón, pueden tener subdivisiones y
las cuales permiten desarrollar el pensamiento contenido en la división principal. Y cada división o subdivisión debería estar sustentada con un texto o una frase, un pensamiento de la palabra de Dios. El punto número 6 son las ilustraciones. Las ilustraciones en el sermón son equivalentes a las ventanas en una habitación. ¿Cuál es el propósito de la ventana? Dar luz, dar aire. De esta misma manera, las ilustraciones, el fin de ello es oxigenar, darle luz, darle aire, darle claridad al sermón, hacer más interesante el mensaje, hacer más viva la verdad. Las ilustraciones enfatizan la verdad. Las ilustraciones ayudan a fijar en la mente del oyente el mensaje, la verdad que se les está presentando. ¿Dónde podemos encontrar las ilustraciones? Las ilustraciones las podemos encontrar en la palabra de Dios. Las ilustraciones las podemos encontrar en la naturaleza. Las ilustraciones las podemos encontrar en las experiencias de las personas. Pero ojo, mucho cuidado. No use experiencia de otras personas y especialmente sin la autorización. Algunos predicadores arruinan sus mensajes al usar experiencia de otras personas, que lo único que faltó fue decir el nombre de la persona, pero la persona estaba allí. ¿Cómo se siente una persona que están hablando de un caso que tal vez él comentó en forma personal e íntima y un predicador la saca en el púlpito? Se va a sentir incómodo, se va a sentir mal. Las ilustraciones de las experiencias personales ayudan, pero hay que saber utilizar estas ilustraciones. Observe a los niños, las actividades. Los niños nos enseñan también a ilustrar. En las experiencias religiosas, en la ciencia, usted puede crear sus ilustraciones. Puede crear su propia parábola, puede crear su relato. Usted puede inventar también su ilustración. Cuente aquellas cosas, no cuente aquellas cosas de su vida personal, donde usted es el héroe, donde usted es el santo, donde su familia son las cosas más maravillosas, que solamente hay algunos predicadores que hablan de su familia que parece que nomás le faltan alas para salir volando. No todos somos defectuosos. Los expertos dicen que aquellas experiencias personales donde Dios nos ha probado a nosotros, donde hemos sufrido y el Señor nos ha ayudado, esas experiencias ayudan mucho para edificar a los creyentes. Elena G. de White dice en el Evangelismo, la página 155, lo siguiente: las ilustraciones nunca deben ser inverosímiles o fantásticas o tan largas que tomen la mayor parte del tema. Ni tampoco deben ser motivo de frivolidad o de chiste que causen risa y provoquen irreverencia. Debemos de aprender de Jesús qué clase de ilustraciones Él escogía, y tal como Él debemos escoger las ilustraciones para nuestros mensajes. Ahora, el punto 7 es la introducción. La introducción. ¿Cuál es el fin de la introducción? Es preparar la mente y asegurar el interés de los oyentes en el mensaje que se va a presentar. Es cautivarlos y cautivar a los oyentes en el mensaje. La ilustración equivale a cómo levantar el vuelo. Es cuando, por ejemplo, el piloto toma la pista y carretea el avión hasta levantar el vuelo. Ese es el fin de la introducción. Levantar el vuelo del sermón. Cuando manejamos una buena ilustración, es fácil y es agradable para la gente. La ilustración
Una buena ilustración debe ser interesante, debe ser breve, debe conducir a la idea central o pensamiento dominante del mensaje. Y el punto 8, el título del sermón. Es conveniente que el sermón, el mensaje, tenga un título. Es la expresión de un aspecto específico que ha de ser presentado en el sermón, declarado de tal manera que sea apropiado para anunciar en forma llamativa lo que se va a predicar. ¿Cómo debe ser el título? El título debe ser pertinente al mensaje, que tenga que ver con lo que se va a predicar. Debe ser interesante, de tal manera que despierte la atención y la curiosidad. Debe ser atractivo, no por la novedad, sino porque causa de vital interés para la persona. El título debe ser breve, no una frase muy larga. El título debe ser apropiado al culto. En cierta ocasión escuché un título del sermón y el predicador se para. El sermón lo he titulado ¿Ronaldo o Messi? Estamos cansados de tanto fútbol toda la semana y vengo a la iglesia hoy a adorar y me ponen a pensar otra vez en estos sinvergüenzas. Ronaldo o Messi. Un título acorde, solemne, un título adecuado al lugar. Reverente. A otro predicador sale, ¿eres tú un Sansón peludo o pelado? Es un título inadecuado, un Sansón peludo o pelado. ¿Ve? No, el título del sermón. Tenemos que tener cuidado con el título. La conclusión, después del texto, que es lo vital, después del texto, la conclusión es la parte más importante del sermón. Es el punto culminante que debe fijar la mente y el corazón del oyente, causando una poderosa impresión sobre las verdades presentadas. La conclusión equivale al aterrizaje. Les dijimos que la introducción equivale a levantar el vuelo. El desarrollo del sermón sería planear y la conclusión el aterrizaje. Hay predicadores que les cuesta levantar el vuelo y peor aún, aterrizan de barriga o dan vueltas y marea y no aterrizan nunca y parece esto se va a volver eterno. Hay que ser cuidadosos con esto. El propósito de la conclusión es fijar en la mente y el corazón del oyente las verdades del sermón. Aplicar estas verdades al caso particular de los oyentes y mover la voluntad. Una buena conclusión es la base para un buen llamado. Si hay una buena conclusión, habrá un buen llamado. ¿Cómo debiera ser la conclusión? ¿Cuáles son las pautas esenciales para la conclusión? En primer lugar, la conclusión debe ser breve, debe ser sencilla, no debe tener humor, ni pedir disculpas, debe ser algo solemne, debe evitar ruido o excitación. La sierva de Dios dice en Testimonios para los Ministros, página 142, lo siguiente: las palabras ingeniosas que surjan de sus labios, las anécdotas fuera de lugar, las palabras pronunciadas para producir risa, están condenadas por la palabra de Dios y están completamente fuera de lugar del púlpito. Ojo con esto, queridos. Parece gracioso que el predicador cuente chiste, pero es una ofensa para Dios y ese mensaje no sirvió de nada. Y finalmente, la invitación. La invitación es la oportunidad que se le da a las personas para manifestar su deseo de aceptar a Jesús como su Salvador personal
o a reconsagrar sus vidas al Señor. Es esa oportunidad que hay que brindarle a la gente. ¿Por qué hacer una invitación o un llamado? La sierva de Dios dice en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 528. En cada discurso debe hacerse llamado ferviente a la gente para que abandone sus pecados y se vuelva a Cristo. Un sermón sin un llamado no es un sermón, es meramente un discurso. La invitación a aceptar a Cristo o a rendirse a Cristo es la línea que separa la vida eterna de la muerte eterna. Y puede ser esa la última oportunidad que tenga la persona. Y usted no hizo la conclusión y la persona se perdió y usted será responsable por la pérdida de esa persona por no haberla llamado a los pies del Señor. Como contaba el famoso evangelista Billy Graham, que hace pocos meses, en el mes de febrero, falleció casi a los 100 años. Lo que más se lamenta, él dice, fue aquella predicación que tuvo ese domingo, pastor de la Iglesia Bautista Central de Chicago. Ese domingo él predicó, miles estaban escuchando allí y él no hizo el llamado. En esa semana ocurrió el gran incendio de Chicago y miles de personas murieron, entre ellas muchas de las personas que estuvieron ese domingo anterior escuchando su sermón. ¿Cuánto se lamenta él, dice, hasta el día de su muerte, no haber hecho la invitación? Queridos, ¿cómo debe ser la invitación? La invitación debe ser breve, debe ser voluntaria, debe ser definida, debe ser personal, debe ser clara y debe ser verdadera. Alguien contaba la experiencia de un predicador que invitaba a todos los que estén interesados en pasar aquí adelante y llevar este hermoso libro. Pueden pasar, son gratis. Y cuando las personas estaban adelante, ¿y cuándo es la fecha de su bautismo? ¿Y cuándo es la fecha de su bautismo? La gente pasó porque iba a venir a buscar un libro, no porque no lo invitaron a un... Así que debe ser honesta. Si lo que invitamos para eso, eso exactamente debe ser lo que se le debe dar a las personas. Sugerencias para una buena invitación. En primer lugar, ore confiando en que el poder del Espíritu Santo le guiará. Usted tiene la invitación escrita. Formule la invitación a nombre de Jesús, a nombre del Padre Celestial, a nombre del Espíritu Santo o a nombre de la palabra, pero jamás a nombre suyo. Usted y yo no somos nadie para decir, esta mañana yo te invito. ¿Quién eres tú para estar invitando a nadie? Igual un pecador como los otros. No digas jamás que yo te invito. Esta mañana o esta noche Jesús te invita. Dios te invita. Dios te está llamando. El Espíritu Santo te está hablando. La palabra de Dios te está invitando. Se comete una gravísima falla cuando hacemos la invitación a nombre propio. Y esto suele ocurrir en algunas ocasiones, pero debemos evitar eso, porque usted es un representante del cielo, un mensaje de Dios, y el que invita es Dios, su Espíritu, su palabra, el Señor Jesús. Recuerde que la invitación forma parte del sermón. Hable en tono claro, solemne, reverente. No confunda aceptar a Cristo con rendirse a Cristo. Son muy diferentes aceptar a Cristo o rendirse a Cristo. Aceptar a Cristo, cuando decimos para aceptar a Cristo, ¿a quiénes nos estamos dirigiendo? A aquellas personas que todavía no han recibido a Jesús en su corazón.
Cuando decimos rendirse o consagrarse a Cristo, ¿a quiénes estamos invitando? A aquellos que ya le dieron su corazón a Jesús y ahora necesitan consagrarse. Tenemos que ser claros al momento del llamado y no confundir eso de aceptar a Cristo o rendirse a Cristo. Explique en el lenguaje del oyente. Jamás vaya a decir, la pluma inspirada hoy te invita. No, eso es fatal. No haga preguntas superficiales. Haga una invitación en cada sermón. Recuerde que el enemigo no quiere que los oyentes reciban a Cristo o se reconsagren a Cristo. Él atacará durante la invitación. Pero recuerden siempre, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y vamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, ahora llegó la oportunidad de que cada uno de nosotros, con esta explicación bien ampliada, ustedes van a preparar su propio sermón. Yo les traje la hoja del bosquejo. Aquí están enumerados los 10 pasos. Y usted lo va a desarrollar en el orden en que está cada paso allí. El orden en que está usted lo va a desarrollar. Voy a pedirle a Osvaldo que me ayude a repartir. Hermano, usted me ayuda a repartir también. Este es un patrón sencillo, práctico. Como algunos miembros en otros lugares me han dicho, pastor, esto es una ruta segura, una ruta clara. Es una ruta para usted hacer su propio sermón. Esto revela la necesidad de ahondar, de profundizar más, de leer, de formarse, de educarse. Algunos teólogos pasaron por la universidad, pero no se dedicaron a la clase de homilética debidamente. ¿Cómo ven? Les coloqué el primero, el propósito general, les coloqué allí un 0, ya yo les dije 8 propósitos generales, no se los voy a repetir. En el libro están propósitos generales del sermón, en la introducción del capítulo 8, ahí está. Usted escribe si es evangelístico, de consagración, doctrinal, ético, moral, usted escribe allí. ¿Cómo lo ven? Después, el número 1, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál es el número 1? El texto. El número 2, propósito específico. Diga fuerte. Número 3, el arreglo. Número 4, idea central. Todo fuerte. El número 5, desarrollo. Número 6, la ilustración. Número 7, la introducción. Número 8, el título. El número 9 y el número 10, la invitación. ¿Cómo les parece? Muy bien. Pero ahora, para ayudarles más aún en esta tarea, hemos hecho un sermón siguiendo esos mismos pasos. Aquí está el modelo, ahí está la guía, aquí está un modelo. Es más, si usted quiere predicar este sermón, lo puede hacer. Estúdielo y predíquelo. Pero le presento un modelo. Usted va a tener este modelo para su propio sermón. ¿Cómo lo ven? ¿Ah? Nota que todo está explicadito, todo está desmenuzado, sencillo. Todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Y debemos seguir el orden. El orden es esencial.
Esto, si usted ha escrito o ha preparado sermones de otra manera, esto le ayudará a ponerse en orden, a ser ordenado. ¿Cuál es la idea, mis queridos hermanos? Usted va a preparar su propio sermón y usted lo va a predicar. Predíquelo a su familia, predíquelo al grupo pequeño donde usted va. Vaya y predique. Predique, predique y predique. Cuanto más predique, mucho mejor. Alguien dijo, los predicadores son como los pilotos de aviación. No valen tanto por el estudio que tiene, sino por las horas de vuelo que tenga. Así es el predicador. El predicador vale por la experiencia que haya desarrollado predicando la palabra del Señor. ¿Amén? Amén. Muy bien. El tiempo se nos ha ido y la próxima clase, ustedes tráiganme esa hoja, por favor, y vamos a trabajar el sermón aquí, a orarle al Señor. Vayan, si usted tiene el texto, vaya escribiendo y vaya orándole al Señor. Ore al Señor y vaya reuniendo materiales, busque materiales y vaya ampliando su sermón. Amén. Amén. ¿Cómo les parece? Amén. Y entonces, el próximo lunes, vamos a tener aquí los predicadores. Una cosa, ustedes van a predicar el próximo lunes. Una cosa clara, no desarrollar todo el sermón porque no va a haber tiempo. Pero una cosa que voy a enfatizarles son las partes del sermón, el título, la idea central, que usted la tenga clara, el propósito y la conclusión y el llamado. Prepárese la conclusión y prepárese el llamado, porque usted va a hacer ese llamado, esa invitación de manera solemne, como si estuviera predicando aquí en el templo o allá en el grupo pequeño. Amén.